Piense y hágase rico, escrito por Napoleon Hill, publicado por primera vez en 1937. Esta edición en línea fue creada y publicada por Global Grey el 11 de octubre de 2021. Traducción: Thomas Carwath. Leído por Thomas Carwath. Capítulo 2. El deseo. El punto de partida de todo logro. El primer paso hacia la riqueza. Cuando Edwin C. Barnes descendió del tren de carga en Orange, Nueva Jersey, hace más de 30 años, pudo haber parecido un vagabundo, pero sus pensamientos eran los de un rey. Mientras se dirigía desde las vías del tren hasta la oficina de Thomas A. Edison, su mente estaba en funcionamiento. Se imaginaba a sí mismo de pie en presencia de Edison. Se escuchaba a sí mismo pidiéndole al Señor, Edison, una oportunidad para llevar a cabo la única obsesión consumiente de su vida, un deseo ardiente de convertirse en socio comercial del gran inventor. El deseo de Barnes no era una esperanza, no era un simple deseo, era un deseo agudo y palpitante que trascendía todo lo demás. Era definido. El deseo no era nuevo cuando se acercó a Edison. Había sido el deseo dominante de Barnes durante mucho tiempo. Al principio, cuando el deseo apareció por primera vez en su mente, probablemente fue solo un deseo, pero no era un simple deseo cuando se presentó ante Edison con él. Unos años después, Edwin C. Barnes volvió a estar ante Edison, en la misma oficina donde se encontró con el inventor por primera vez. Esta vez, su deseo se había convertido en realidad. Estaba en negocios con Edison. El sueño dominante de su vida se había hecho realidad. Hoy, las personas que conocen a Barnes lo envidian por el golpe de suerte que la vida le brindó. Lo ven en los días de su triunfo sin tomarse la molestia de investigar la causa de su éxito. Barnes tuvo éxito porque eligió una meta definida, puso toda su energía, toda su fuerza de voluntad, todo su esfuerzo, todo a favor de esa meta. No se convirtió en socio de Edison el día que llegó. Se contentó con comenzar en el trabajo más humilde, siempre y cuando le brindara la oportunidad de dar incluso un solo paso hacia su anhelado objetivo. Pasaron 5 años antes de que apareciera la oportunidad que había estado buscando. Durante todos esos años, no le ofrecieron ni un solo rayo de esperanza, ni una promesa de alcanzar su deseo. Para todos, excepto para él, solo parecía ser otra rueda en el engranaje del negocio de Edison, pero en su propia mente, él era el socio de Edison cada minuto de ese tiempo, desde el mismo día en que comenzó a trabajar allí. Es una ilustración notable del poder de un deseo definido. Barnes alcanzó su meta porque quería ser socio comercial de Edison más que cualquier otra cosa. Creó un plan para lograr ese propósito, pero quemó todos los puentes a sus espaldas. Se mantuvo firme en su deseo hasta que se convirtió en la obsesión dominante de su vida y finalmente en un hecho. Cuando fue a Orange, no se dijo a sí mismo, voy a intentar inducir a Edison a darme un trabajo de algún tipo. Dijo, voy a ver a Edison y ponerlo en aviso de que he venido para hacer negocios con él. No dijo, voy a trabajar allí por unos meses, y si no recibo ánimo, me iré y conseguiré un trabajo en otro lugar. Dijo, empezaré en cualquier puesto. Haré todo lo que Edison me diga que haga, pero antes de que termine, seré su socio. No dijo, mantendré los ojos abiertos por si aparece otra oportunidad en caso de que no consiga lo que quiero en la organización de Edison. Dijo, solo hay una cosa en este mundo que estoy decidido a tener, y eso es una asociación comercial con Thomas A. Edison. Quemaré todos los puentes a mis espaldas y apostaré mi futuro entero en mi capacidad para obtener lo que quiero. No se dejó ninguna posible forma de retroceder. Tenía que ganar o perecer. Eso es todo lo que hay en la historia del éxito de Barnes. Hace mucho tiempo, un gran guerrero se enfrentó a una situación que le obligó a tomar una decisión que aseguró su éxito en el campo de batalla. Estaba a punto de enviar a sus ejércitos contra un enemigo poderoso, cuyos hombres superaban en número a los suyos. Cargó a sus soldados en botes, navegó hasta el país enemigo, descargó a los soldados y el equipo, y luego dio la orden de quemar los barcos que los habían transportado. Dirigiéndose a sus hombres antes de la primera batalla, dijo,
Ven cómo los barcos se van en humo. Eso significa que no podemos dejar estas costas con vida a menos que ganemos. Ahora no tenemos otra opción. Ganamos o perecemos. Ganaron. Toda persona que triunfa en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus barcos y cortar todas las fuentes de retirada. Solo al hacerlo, uno puede estar seguro de mantener ese estado mental conocido como un deseo ardiente de ganar, esencial para el éxito. La mañana después del gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes se encontraba en State Street mirando los restos humeantes de lo que habían sido sus tiendas. Se reunieron para decidir si intentarían reconstruir o abandonar Chicago y empezar de nuevo en una sección más prometedora del país. Llegaron a una decisión, todos excepto uno, de abandonar Chicago. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir señaló los restos de su tienda y dijo: Caballeros, en ese mismo lugar construiré la tienda más grande del mundo, no importa cuántas veces se queme. Eso fue hace más de 50 años. La tienda fue construida. Hoy en día sigue allí un monumento imponente al poder de ese estado mental conocido como un deseo ardiente. Lo fácil para Marshall Field habría sido exactamente lo que hicieron sus compañeros comerciantes. Cuando las cosas se pusieron difíciles y el futuro parecía sombrío, ellos se marcharon a donde el camino parecía más fácil. Marque bien esta diferencia entre Marshall Field y los otros comerciantes, porque es la misma diferencia que distingue a Edwin C. Barnes de miles de otros jóvenes que trabajaron en la organización de Edison. Es la misma diferencia que distingue prácticamente a todos los que triunfan de aquellos que fracasan. Todo ser humano que alcanza la edad de entender el propósito del dinero lo desea. Desear no traerá riquezas, pero desear riquezas con un estado mental que se convierte en una obsesión, luego planificar formas y medios definidos para adquirir riquezas y respaldar esos planes con persistencia que no reconoce el fracaso, traerá riquezas. El método mediante el cual el deseo de riquezas puede ser transformado en su equivalente financiero consta de 6 pasos prácticos y definidos, a saber: primero, fija en tu mente la cantidad exacta de dinero que deseas. No es suficiente con decir quiero mucho dinero. Sé específico respecto a la cantidad. Hay una razón psicológica para la especificidad que será descrita en un capítulo posterior. Segundo, determina exactamente qué estás dispuesto a dar a cambio del dinero que deseas. No existe tal cosa como algo por nada. Tercero, establece una fecha exacta en la que pretendes poseer el dinero que deseas. Cuarto, crea un plan definido para llevar a cabo tu deseo y comienza de inmediato, ya sea que estés listo o no, a poner este plan en acción. Quinto, escribe una declaración clara y concisa de la cantidad de dinero que deseas adquirir, nombra el límite de tiempo para su adquisición, indica lo que darás a cambio del dinero y describe claramente el plan mediante el cual pretendes acumularlo. Sexto, lee tu declaración escrita en voz alta, 2 veces al día, una justo antes de dormir por la noche y otra después de levantarte por la mañana. Mientras lees, vete y siente y cree que ya estás en posesión del dinero. Es importante que sigas las instrucciones descritas en estos 6 pasos. Es especialmente importante que observes y sigas las instrucciones del sexto párrafo. Puedes quejarte de que es imposible para ti ver en tu mente que ya posees el dinero antes de tenerlo realmente. Aquí es donde un deseo ardiente vendrá en tu ayuda. Si realmente deseas el dinero con tal intensidad que tu deseo se convierte en una obsesión, no tendrás dificultades en convencerte de que lo conseguirás. El objetivo es querer dinero y estar tan decidido a tenerlo que te convences a ti mismo de que lo tendrás. Solo aquellos que se convierten en conscientes del dinero logran acumular grandes riquezas. Conciencia del dinero significa que la mente se ha saturado tanto con el deseo de dinero que uno puede verse a sí mismo ya en posesión de él. Para el que no está iniciado, que no ha sido educado en los principios de funcionamiento de la mente humana, estas instrucciones pueden parecer poco prácticas. Puede ser útil para todos los que no reconozcan la validez de los 6 pasos, saber que la información que transmiten fue recibida de Andrew Carnegie,
quien comenzó como un trabajador común en los molinos de acero, pero logró, a pesar de su humilde comienzo, hacer que estos principios le trajeran una fortuna de más de 100 millones de dólares. Puede ser aún más útil saber que los 6 pasos aquí recomendados fueron cuidadosamente revisados por el difunto Thomas A. Edison, quien los aprobó, no solo como los pasos esenciales para acumular dinero, sino como necesarios para alcanzar cualquier meta definida. Los pasos no requieren trabajo duro, no requieren sacrificios, no exigen que uno se vuelva ridículo o crédulo. Aplicarlos no requiere gran cantidad de educación, pero la aplicación exitosa de estos 6 pasos sí requiere suficiente imaginación para permitir que uno vea y entienda que la acumulación de dinero no puede dejarse al azar, la buena fortuna o la suerte. Hay que entender que todos los que han acumulado grandes fortunas primero hicieron una cierta cantidad de sueños, esperanzas, deseos y planificación antes de adquirir dinero. Puedes saber, aquí mismo, que nunca tendrás riquezas en grandes cantidades, a menos que puedas trabajar para encender un fuego blanco de deseo por el dinero y creer realmente que lo poseerás. También puedes saber que todos los grandes líderes, desde el amanecer de la civilización hasta el presente, fueron soñadores. El cristianismo es el mayor poder potencial del mundo hoy, porque su fundador fue un soñador intenso que tuvo la visión y la imaginación para ver realidades en su forma mental y espiritual antes de que se transmutaran en forma física. Si no ves grandes riquezas en tu imaginación, nunca las verás en el saldo de tu banco. Nunca en la historia de América ha existido una oportunidad tan grande para soñadores prácticos como la que existe ahora. El colapso económico de 6 años ha reducido a todos los hombres, sustancialmente, al mismo nivel. Una nueva carrera está a punto de comenzar. Las apuestas representan enormes fortunas que se acumularán en los próximos 10 años. Las reglas de la carrera han cambiado, porque ahora vivimos en un mundo cambiado que definitivamente favorece a las masas, aquellos que apenas tenían o no tenían oportunidad de ganar bajo las condiciones que existían durante la depresión, cuando el miedo paralizaba el crecimiento y el desarrollo. Nosotros que estamos en esta carrera por las riquezas debemos sentirnos alentados al saber que este mundo cambiado en el que vivimos está exigiendo nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevas invenciones, nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de comercialización, nuevos libros, nueva literatura, nuevas características para la radio, nuevas ideas para las películas. Detrás de toda esta demanda de cosas nuevas y mejores, hay una cualidad que uno debe poseer para ganar, y esa es la definición de propósito, el conocimiento de lo que uno quiere, y un deseo ardiente de poseerlo. La depresión económica marcó la muerte de una era y el nacimiento de otra. Este mundo cambiado requiere soñadores prácticos que puedan y quieran poner sus sueños en acción. Los soñadores prácticos siempre han sido y siempre serán los creadores de la civilización. Nosotros, los que deseamos acumular riquezas, debemos recordar que los verdaderos líderes del mundo siempre han sido hombres que aprovecharon y pusieron en uso práctico las fuerzas intangibles y no vistas de oportunidades no nacidas, y han convertido esas fuerzas o impulsos de pensamiento en rascacielos, ciudades, fábricas, aviones, automóviles y todas las formas de comodidad que hacen la vida más agradable. La tolerancia y una mente abierta son necesidades prácticas del soñador de hoy. Aquellos que tienen miedo de las nuevas ideas están condenados antes de empezar. Nunca ha habido un tiempo más favorable para los pioneros que el presente. Es cierto que ya no existe un oeste salvaje y lejano que conquistar, como en los días de la carreta cubierta, pero sí existe un vasto mundo de negocios, finanzas e industria que debe ser remodelado y redirigido hacia líneas nuevas y mejores. Al planificar para adquirir tu parte de las riquezas, no dejes que nadie te influencie para despreciar al soñador. Para ganar las grandes apuestas en este mundo cambiado, debes captar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños le han dado a la civilización todo lo que tiene de valor.
el espíritu que sirve como la sangre vital de nuestro propio país, tu oportunidad y la mía, para desarrollar y comercializar nuestros talentos. No olvidemos que Colón soñó con un mundo desconocido, apostó su vida por la existencia de tal mundo y lo descubrió. Copérnico, el gran astrónomo, soñó con una multiplicidad de mundos y los reveló. Nadie lo denunció como impráctico después de que triunfara. En cambio, el mundo adoró su santuario, demostrando una vez más que el éxito no requiere disculpas, el fracaso no permite excusas. Si lo que deseas hacer es correcto y crees en ello, adelante, hazlo. Lleva a cabo tu sueño y no te preocupes por lo que ellos digan si encuentras una derrota temporal, porque ellos quizás no saben que cada fracaso trae consigo la semilla de un éxito equivalente. Henry Ford, pobre y sin educación, soñó con un carruaje sin caballos, comenzó a trabajar con las herramientas que tenía, sin esperar a que la oportunidad lo favoreciera, y ahora la evidencia de su sueño rodea la tierra entera. Ha puesto más ruedas en funcionamiento que cualquier hombre que haya existido, porque no tuvo miedo de respaldar sus sueños. Thomas Edison soñó con una lámpara que pudiera ser operada por electricidad. Comenzó donde estaba para poner su sueño en acción, y a pesar de más de 10.000 fracasos, mantuvo ese sueño hasta convertirlo en una realidad física. Los soñadores prácticos no se rinden. Whelan soñó con una cadena de tiendas de cigarrillos, transformó su sueño en acción, y ahora las tiendas de cigarros United ocupan las mejores esquinas de América. Lincoln soñó con la libertad de los esclavos negros, puso su sueño en acción y estuvo a punto de vivir para ver cómo un norte y sur unidos convertían su sueño en realidad. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que volara por el aire. Ahora, por todo el mundo, se puede ver evidencia de que ellos soñaron de forma sólida. Marconi soñó con un sistema para aprovechar las fuerzas intangibles del éter. La evidencia de que no soñó en vano se puede encontrar en cada radio y transmisor inalámbrico del mundo. Además, el sueño de Marconi acercó la cabaña más humilde y la mansión más elegante, hizo que las personas de todas las naciones fueran vecinos de puerta trasera. Le dio al presidente de los Estados Unidos un medio para hablar con todos los ciudadanos del país a la vez y con poca antelación. Te interesará saber que los amigos de Marconi lo hicieron arrestar y examinar en un hospital psiquiátrico, cuando anunció que había descubierto un principio por el cual podía enviar mensajes por el aire, sin la ayuda de cables u otros medios físicos de comunicación. Los soñadores de hoy tienen un mejor destino. El mundo se ha acostumbrado a los nuevos descubrimientos. De hecho, ha mostrado una disposición para premiar al soñador que ofrece al mundo una nueva idea. La mayor realización fue, al principio y durante un tiempo, solo un sueño. La roble duerme en la bellota, el pájaro espera en el huevo, y en la visión más alta del alma, un ángel despierto se agita. Los sueños son las semillas de la realidad. Despierta, levántate y afirma tu ser. Tú, soñador del mundo. Tu estrella está ahora en ascenso. La depresión mundial trajo la oportunidad que has estado esperando. Enseñó a las personas humildad, tolerancia y mente abierta. El mundo está lleno de una abundancia de oportunidad que los soñadores del pasado nunca conocieron. Un deseo ardiente de ser y de hacer es el punto de partida desde el cual el soñador debe despegar. Los sueños no nacen de la indiferencia, la pereza o la falta de ambición. El mundo ya no se burla del soñador, ni lo llama impráctico. Si crees que lo hace, haz un viaje a Tennessee y observa lo que un presidente soñador ha hecho aprovechando y usando el gran poder hidroeléctrico de América. Hace 20 años, tal sueño habría parecido una locura. Has sido decepcionado, has sufrido derrotas durante la depresión, has sentido el gran corazón dentro de ti aplastado hasta que sangró. Anímate, porque esas experiencias han templado el metal espiritual del que estás hecho. Son activos de valor incomparable. Recuerda también que todos los que tienen éxito en la vida comienzan mal y pasan por muchas luchas desgarradoras antes de llegar.
El punto de inflexión en la vida de los que tienen éxito generalmente llega en el momento de alguna crisis, a través de la cual son presentados a sus otros yo. John Bunyan escribió El progreso del peregrino, que es uno de los mejores ejemplos de la literatura inglesa, después de haber estado encarcelado y severamente castigado por sus opiniones sobre el tema de la religión. O Henry descubrió el genio que dormía en su cerebro, después de haber tenido una gran desgracia y haber estado confinado en una celda de prisión en Columbus, Ohio. Al ser obligado, a través de la adversidad, a conocer su otro yo y a usar su imaginación, descubrió que era un gran autor, en lugar de un miserable criminal y marginado. Son extrañas y variadas las formas de la vida, y más extrañas aún las formas de la inteligencia infinita, a través de las cuales los hombres a veces se ven obligados a sufrir todo tipo de castigos antes de descubrir sus propios cerebros y su capacidad de crear ideas útiles a través de la imaginación. Edison, el más grande inventor y científico del mundo, fue un operador telegráfico vagabundo. Fracasó innumerables veces antes de ser impulsado, finalmente, al descubrimiento del genio que dormía en su cerebro. Charles Dickens comenzó pegando etiquetas en frascos de betún. La tragedia de su primer amor penetró lo más profundo de su alma y lo convirtió en uno de los grandes autores del mundo. Esa tragedia produjo, primero, David Copperfield, luego una sucesión de otras obras que hicieron de este un mundo más rico y mejor para todos los que leyeron sus libros. Las decepciones amorosas generalmente tienen el efecto de llevar a los hombres a la bebida y a las mujeres a la ruina, y esto porque la mayoría de las personas nunca aprenden el arte de transformar sus emociones más fuertes en sueños de naturaleza constructiva. Helen Keller quedó sorda, muda y ciega poco después de su nacimiento. A pesar de su gran desgracia, ha escrito su nombre de manera indeleble en las páginas de la historia de los grandes. Toda su vida ha servido como evidencia de que nadie es derrotado hasta que la derrota es aceptada como una realidad. Robert Burns era un campesino iletrado, fue maldecido por la pobreza y creció para ser un borracho. El mundo fue mejor por su vida, porque vistió hermosos pensamientos con poesía, y de esta manera arrancó una espina y plantó una rosa en su lugar. Booker T. Washington nació en la esclavitud, con las limitaciones del color y la raza. Debido a que era tolerante, mantenía una mente abierta en todo momento, sobre todos los temas, y era un soñador, dejó su huella para bien en toda una raza. Beethoven era sordo, Milton era ciego, pero sus nombres perdurarán tanto como lo haga el tiempo, porque soñaron y tradujeron sus sueños en pensamientos organizados. Antes de pasar al siguiente capítulo, avivemos nuevamente en tu mente el fuego de la esperanza, la fe, el coraje y la tolerancia. Si tienes estos estados de ánimo y un conocimiento práctico de los principios descritos, todo lo demás que necesites vendrá a ti cuando estés listo para recibirlo. Deja que Emerson exprese este pensamiento en sus palabras. Cada proverbio, cada libro, cada expresión que te pertenece para ayuda y consuelo, seguramente llegará a ti por pasajes abiertos o sinuosos. Cada amigo que no sea tu caprichosa voluntad, sino el gran y tierno alma en ti, te abrazará. Hay una diferencia entre desear algo y estar listo para recibirlo. Nadie está listo para algo hasta que cree que puede adquirirlo. El estado mental debe ser la creencia, no solo esperanza o deseo. La mente abierta es esencial para la creencia. Las mentes cerradas no inspiran fe, coraje ni creencia. Recuerda, no se requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida, para exigir abundancia y prosperidad, que para aceptar la miseria y la pobreza. Un gran poeta ha expresado correctamente esta verdad universal a través de estos versos. Negocié con la vida por un centavo, y la vida no pagaría más, por mucho que mendigara al anochecer cuando contaba mi escaso haber. Porque la vida es una justa empleadora, te da lo que pides, pero una vez que has fijado el salario, debes soportar la tarea. Trabajé por el salario de un criado, solo para aprender,
desconcertado, que cualquier sueldo que le hubiera pedido a la vida lo habría pagado con gusto. Deseos que vencen a la madre naturaleza. Como un final adecuado para este capítulo, quiero presentarles a una de las personas más inusuales que he conocido. Lo vi por primera vez hace 24 años, unos minutos después de su nacimiento. Llegó al mundo sin ningún signo físico de oídos, y el médico admitió, cuando le presionaron por una opinión, que el niño podría ser sordo y mudo de por vida. Desafié la opinión del médico. Tenía el derecho de hacerlo. Yo era el padre del niño. Yo también tomé una decisión y emití una opinión, pero la expresé en silencio, en el secreto de mi propio corazón. Decidí que mi hijo oiría y hablaría. La naturaleza podía enviarme un hijo sin oídos, pero la naturaleza no podía inducirme a aceptar la realidad de esa aflicción. En mi mente sabía que mi hijo oiría y hablaría. ¿Cómo? Estaba seguro de que debía haber una forma y sabía que la encontraría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson. El curso entero de las cosas va a enseñarnos fe. Solo necesitamos obedecer. Hay guía para cada uno de nosotros, y al escuchar humildemente, escucharemos la palabra correcta. La palabra correcta, deseo. Más que nada, deseaba que mi hijo no fuera sordo y mudo. De ese deseo nunca me eché atrás ni por un segundo. Muchos años antes, había escrito, nuestras únicas limitaciones son las que nosotros mismos nos imponemos en nuestra mente. Por primera vez, me pregunté si esa afirmación era cierta. Acostado en la cama frente a mí, había un niño recién nacido, sin el equipo natural para oír. Aunque pudiera oír y hablar, estaba obviamente desfigurado de por vida. Seguramente, esta era una limitación que ese niño no se había impuesto en su propia mente. ¿Qué podría hacer al respecto? De alguna manera encontraría la forma de implantar en la mente de ese niño mi propio deseo ardiente por encontrar maneras de transmitir sonido a su cerebro sin la ayuda de oídos. Tan pronto como el niño tuviera la edad suficiente para cooperar, llenaría su mente tan completamente con un deseo ardiente de oír, que la naturaleza, por métodos propios, lo traduciría en una realidad física. Todo este pensamiento ocurrió en mi mente, pero no se lo hablé a nadie. Todos los días renovaba el compromiso que había hecho conmigo mismo de no aceptar un hijo sordo y mudo. A medida que crecía y comenzaba a notar las cosas a su alrededor, observamos que tenía un leve grado de audición. Cuando alcanzó la edad en que los niños generalmente comienzan a hablar, no hizo ningún intento de hablar, pero podíamos darnos cuenta por sus acciones que podía oír ciertos sonidos débilmente. Eso era todo lo que quería saber. Estaba convencido de que, si podía oír, aunque fuera ligeramente, podría desarrollar una mayor capacidad auditiva. Entonces, algo ocurrió que me dio esperanza. Vino de una fuente completamente inesperada. Compramos una Victrola. Cuando el niño escuchó la música por primera vez, se extasió y rápidamente se apoderó de la máquina. Pronto mostró preferencia por ciertos discos, entre ellos It's a Long Way to Tipperary. En una ocasión, tocó esa pieza una y otra vez durante casi 2 horas, de pie frente a la Victrola, con los dientes clavados en el borde de la caja. El significado de este hábito autoformado no nos quedó claro hasta años después, porque en ese momento nunca habíamos oído hablar del principio de conducción ósea del sonido. Poco después de que se apoderara de la Victrola, descubrí que podía oírme bastante claramente cuando hablaba con mis labios tocando su hueso mastoideo, o en la base del cerebro. Estos descubrimientos pusieron en mis manos los medios necesarios mediante los cuales comencé a traducir a la realidad mi ardiente deseo de ayudar a mi hijo a desarrollar audición y habla. Para ese momento, él ya estaba intentando hablar algunas palabras. El panorama estaba lejos de ser alentador, pero el deseo respaldado por la fe no conoce la palabra imposible. Habiendo determinado que podía oír claramente el sonido de mi voz, comencé inmediatamente a transferir a su mente el deseo de oír y hablar. Pronto descubrí que al niño le gustaban los cuentos antes de dormir, así que me puse a trabajar, creando historias diseñadas para desarrollar en él autonomía, imaginación y un fuerte deseo de oír y ser normal. Hubo una historia en particular
que enfatizaba dándole un toque nuevo y dramático cada vez que la contaba. Estaba diseñada para plantar en su mente la idea de que su aflicción no era una desventaja, sino un activo de gran valor. A pesar de que toda la filosofía que había examinado indicaba claramente que cada adversidad trae consigo la semilla de una ventaja equivalente, debo confesar que no tenía la más mínima idea de cómo esta aflicción podría convertirse en un activo. Sin embargo, continué mi práctica de envolver esa filosofía en cuentos antes de dormir, esperando que llegara el momento en que él encontraría algún plan por el cual su discapacidad pudiera ser útil para algún propósito. La razón me decía claramente que no había una compensación adecuada por la falta de oídos y equipo natural para oír. El deseo, respaldado por la FE, empujó la razón a un lado e inspiró a seguir adelante. Al analizar la experiencia en retrospectiva, ahora puedo ver que la fe de mi hijo en mí tuvo mucho que ver con los asombrosos resultados. Él no cuestionaba nada de lo que le decía. Le vendí la idea de que tenía una ventaja distinta sobre su hermano mayor, y que esa ventaja se reflejaría en muchas formas. Por ejemplo, los maestros en la escuela observarían que él no tenía oídos, y debido a esto le prestarían especial atención y lo tratarían con una amabilidad extraordinaria. Siempre lo hicieron. Su madre se encargó de eso, visitando a los maestros y arreglando con ellos para darle al niño la atención extra necesaria. También le vendí la idea de que cuando fuera lo suficientemente mayor para vender periódicos, su hermano mayor ya se había convertido en un vendedor de periódicos, tendría una gran ventaja sobre su hermano, porque la gente le pagaría más por sus mercancías, porque verían que era un niño brillante y trabajador, a pesar de que no tenía oídos. Podíamos notar que, gradualmente, la audición del niño estaba mejorando. Además, no tenía la menor tendencia a sentirse avergonzado por su aflicción. Cuando tenía alrededor de 7 años, mostró la primera evidencia de que nuestro método de trabajar su mente estaba dando frutos. Durante varios meses rogó por el privilegio de vender periódicos, pero su madre no dio su consentimiento. Tenía miedo de que su sordera hiciera que fuera peligroso para él salir solo a la calle. Finalmente, él tomó el asunto en sus propias manos. Una tarde, cuando quedó en casa con los sirvientes, trepó por la ventana de la cocina, bajó al suelo y salió por su cuenta. Pidió prestado 6 centavos a un zapatero del vecindario, los invirtió en periódicos, los vendió, los volvió a invertir y siguió repitiendo hasta tarde en la noche. Después de balancear sus cuentas y devolver los 6 centavos que había pedido prestados a su banquero, tuvo una ganancia neta de 42 centavos. Cuando llegamos a casa esa noche, lo encontramos dormido en la cama, con el dinero apretado en su mano. Su madre abrió su mano, retiró las monedas y lloró. De todas las cosas, llorar por la primera victoria de su hijo parecía tan inapropiado. Mi reacción fue completamente opuesta. Me reí de buen grado, pues sabía que mi esfuerzo por sembrar en la mente del niño una actitud de fe en sí mismo había sido exitoso. Su madre vio, en su primera incursión empresarial, a un pequeño niño sordo que había salido a la calle y arriesgado su vida para ganar dinero. Yo vi a un pequeño hombre de negocios valiente, ambicioso e independiente, cuyo crédito en sí mismo se había incrementado al 100%, porque él mismo había decidido entrar al negocio y había ganado. La transacción me agradó porque sabía que había demostrado una cualidad de ingenio que lo acompañaría toda su vida. Los acontecimientos posteriores confirmaron que esto era cierto. Cuando su hermano mayor quería algo, se tumbaba en el suelo, pateaba sus pies al aire, lloraba por ello y lo conseguía. Cuando el pequeño niño sordo quería algo, planeaba una forma de ganar el dinero y luego lo compraba para sí mismo. Todavía sigue ese plan. Verdaderamente, mi propio hijo me enseñó que las discapacidades pueden convertirse en peldaños sobre los que se puede escalar hacia una meta digna, a menos que se acepten como obstáculos y se usen como excusas. El pequeño niño sordo pasó por los grados, la escuela secundaria y la universidad sin poder oír a sus profesores, salvo cuando gritaban fuerte y de cerca. No asistió a una escuela para sordos. No permitimos que aprendiera el lenguaje de señas.
Estábamos decididos a que viviera una vida normal y se relacionara con niños normales, y mantuvimos esa decisión aunque nos costó muchos debates acalorados con los funcionarios escolares. Mientras estaba en la secundaria, probó un audífono eléctrico, pero no le sirvió. Creemos que fue debido a una condición que fue revelada cuando el niño tenía 6 años por el doctor J. Gordon Wilson de Chicago, quien operó un lado de la cabeza del niño y descubrió que no había ninguna señal de equipo auditivo natural. Durante su última semana en la universidad, 18 años después de la operación, algo ocurrió que marcó el punto de giro más importante de su vida. Por lo que parecía ser mera casualidad, vino en su posesión otro dispositivo auditivo eléctrico que le enviaron en prueba. Se demoró en probarlo, debido a su desilusión con un dispositivo similar. Finalmente, lo tomó y más o menos de manera descuidada, lo puso sobre su cabeza, conectó la batería y he aquí, como si fuera por un golpe de magia, su deseo de toda la vida de oír normalmente se convirtió en una realidad. Por primera vez en su vida, oyó prácticamente tan bien como cualquier persona con audición normal. Dios se mueve de formas misteriosas, sus maravillas para realizar. Lleno de alegría por el mundo transformado que le había traído el dispositivo auditivo, corrió al teléfono, llamó a su madre y oyó su voz perfectamente. Al día siguiente, oyó claramente las voces de sus profesores en clase, por primera vez en su vida. Anteriormente, solo los escuchaba cuando gritaban a corta distancia. Oyó la radio, oyó las películas sonoras. Por primera vez en su vida, pudo conversar libremente con otras personas, sin la necesidad de que hablaran en voz alta. Verdaderamente había adquirido un mundo transformado. Nos habíamos negado a aceptar el error de la naturaleza y, por medio de un deseo persistente, habíamos inducido a la naturaleza a corregir ese error mediante el único medio práctico disponible. El deseo había comenzado a dar dividendos, pero la victoria aún no estaba completa. El niño todavía tenía que encontrar una manera definitiva y práctica de convertir su discapacidad en un activo equivalente. Apenas dándose cuenta de la importancia de lo que ya se había logrado, pero eufórico con la alegría de su recién descubierto mundo sonoro, escribió una carta al fabricante del audífono, describiendo entusiastamente su experiencia. Algo en su carta, algo quizás que no estaba escrito en las líneas, sino detrás de ellas, hizo que la empresa lo invitara a Nueva York. Cuando llegó, lo escoltaron a través de la fábrica y mientras hablaba con el ingeniero jefe, contándole sobre su mundo transformado, un presentimiento, una idea o una inspiración, llámalo como quieras, se le cruzó por la mente. Fue este impulso de pensamiento lo que convirtió su aflicción en un activo, destinado a pagar dividendos en dinero y felicidad a miles por siempre. La esencia de ese impulso de pensamiento fue la siguiente. Se le ocurrió que podría ayudar a millones de personas sordas que viven sin los beneficios de dispositivos auditivos, si podía encontrar una forma de contarles la historia de su mundo transformado. En ese momento, tomó la decisión de dedicar el resto de su vida a prestar servicios útiles a los que padecían dificultades auditivas. Durante todo un mes, llevó a cabo una investigación intensiva, durante la cual analizó todo el sistema de comercialización del fabricante del dispositivo auditivo y creó formas y medios de comunicarse con los sordos de todo el mundo para compartir con ellos su recién descubierto mundo transformado. Cuando esto estuvo listo, redactó un plan de 2 años basado en sus hallazgos. Cuando presentó el plan a la empresa, inmediatamente le ofrecieron un puesto con el propósito de llevar a cabo su ambición. Poco sabía él, cuando comenzó a trabajar, que estaba destinado a traer esperanza y alivio práctico a miles de personas sordas que, sin su ayuda, habrían estado condenadas para siempre al mutismo sordo. Poco después de asociarse con el fabricante de su audífono, me invitó a asistir a una clase dirigida por su empresa con el fin de enseñar a los sordomudos a oír y hablar. Nunca había oído hablar de tal forma de educación, por lo que visité la clase, escéptico pero esperanzado de que mi tiempo no se desperdiciara por completo. Allí vi una demostración que me dio una visión enormemente ampliada de lo que había hecho para despertar y mantener viva en la mente de mi hijo
el deseo de oír normalmente. Vi a sordomudos siendo realmente enseñados a oír y a hablar mediante la aplicación del mismo principio que había utilizado más de 20 años antes para salvar a mi hijo del mutismo sordo. Así, a través de un extraño giro del destino, mi hijo Blair y yo hemos sido destinados a ayudar a corregir el mutismo sordo para los aún no nacidos, porque somos los únicos seres humanos vivos, hasta donde sé, que han establecido definitivamente el hecho de que el mutismo sordo puede corregirse hasta el punto de restaurar a una vida normal a quienes sufren esta aflicción. Se ha hecho para uno, se hará para otros. No tengo ninguna duda de que Blair habría sido un sordomudo toda su vida si su madre y yo no hubiéramos logrado moldear su mente como lo hicimos. El médico que lo atendió al nacer nos dijo, confidencialmente, que el niño podría nunca oír ni hablar. Hace unas semanas, el doctor Irving Borges, un destacado especialista en tales casos, examinó a Blair muy minuciosamente. Se asombró al enterarse de lo bien que ahora oye y habla mi hijo, y dijo que su examen indicaba que, teóricamente, el niño no debería poder oír en absoluto, pero el muchacho oye a pesar de que las radiografías muestran que no hay ninguna abertura en el cráneo, de donde deberían estar sus oídos hacia el cerebro. Cuando planté en su mente el deseo de oír y hablar y vivir como una persona normal, con ese impulso vino alguna extraña influencia que causó que la naturaleza se convirtiera en un puente y abriera el abismo del silencio entre su cerebro y el mundo exterior, por algún medio que los más agudos especialistas médicos no han logrado interpretar. Sería sacrilegio que yo siquiera conjeturara sobre cómo la naturaleza realizó este milagro. Sería imperdonable si descuidara decirle al mundo todo lo que sé sobre el humilde papel que asumí en esta extraña experiencia. Es mi deber y un privilegio decir que creo, y no sin razón, que nada es imposible para la persona que respalda el deseo con fe duradera. Verdaderamente, un deseo ardiente tiene formas misteriosas de transmutarse en su equivalente físico. Blair deseaba oír normalmente, y ahora lo tiene. Nació con una discapacidad que fácilmente podría haber enviado a alguien con un deseo menos definido a la calle, con un paquete de lápices y una taza de lata. Esa discapacidad ahora promete servir como el medio por el cual él prestará un servicio útil a millones de personas con dificultades auditivas, además de proporcionarle empleo útil con una compensación financiera adecuada por el resto de su vida. Las pequeñas mentirijillas que sembré en su mente cuando era un niño, llevándolo a creer que su aflicción se convertiría en un gran activo que podría capitalizar, se han justificado. Verdaderamente, no hay nada correcto o incorrecto que la creencia, sumada a un deseo ardiente, no pueda hacer real. Estas cualidades son accesibles para todos. En toda mi experiencia tratando con hombres y mujeres que tenían problemas personales, nunca traté un solo caso que demuestre con tanta claridad el poder del deseo. Los autores a veces cometen el error de escribir sobre temas de los cuales tienen solo un conocimiento superficial o muy elemental. He tenido la buena fortuna de haber tenido el privilegio de probar la solidez del poder del deseo a través de la aflicción de mi propio hijo. Quizás fue providencial que la experiencia llegara como lo hizo, porque ciertamente nadie está más preparado que él para servir como ejemplo de lo que ocurre cuando el deseo se pone a prueba. Si la madre naturaleza cede ante la voluntad del deseo, ¿es lógico que los simples hombres puedan derrotar un deseo ardiente? Extraño e imponderable es el poder de la mente humana. No entendemos el método mediante el cual usa cada circunstancia, cada individuo, cada cosa física a su alcance como medio para transmutar el deseo en su contraparte física. Quizás la ciencia descubrirá este secreto. Planté en la mente de mi hijo el deseo de oír y hablar como cualquier persona normal. Ese deseo ahora se ha convertido en una realidad. Planté en su mente el deseo de convertir su mayor discapacidad en su mayor activo. Ese deseo se ha hecho realidad. El modus operandi por el cual se alcanzó este asombroso resultado no es difícil de describir.
consistió en tres hechos muy definidos. Primero, mezclé FE con el deseo de oír normalmente que le transmití a mi hijo. Segundo, comuniqué mi deseo a él de todas las formas concebibles disponibles a través de un esfuerzo persistente y continuo durante varios años. Tercero, él me creyó. Mientras se completaba este capítulo, llegó la noticia de la muerte de la señora Schumann-Heink. Un breve párrafo en el despacho de noticias da la clave del asombroso éxito de esta mujer como cantante. Cito el párrafo porque la clave que contiene no es otra que el deseo. Al principio de su carrera, la señora Schumann-Heink visitó al director de la ópera de la corte de Viena para que le probara la voz. Pero él no la probó. Después de mirar a la torpe y mal vestida joven, exclamó, sin mucha suavidad, con una cara como esa y sin personalidad alguna, ¿cómo puedes esperar tener éxito en la ópera? Buen hija, olvida esa idea. Compra una máquina de coser y ponte a trabajar. Jamás serás cantante. Nunca es mucho tiempo. El director de la ópera de la corte de Viena sabía mucho sobre la técnica del canto. Sabía poco sobre el poder del deseo, cuando éste asume la proporción de una obsesión. Si hubiera sabido más sobre ese poder, no habría cometido el error de condenar el genio sin darle la oportunidad. Hace varios años, uno de mis socios comerciales se enfermó. Su estado empeoró con el tiempo y finalmente lo llevaron al hospital para una operación. Justo antes de que lo llevaran al quirófano, lo miré y me pregunté cómo alguien tan delgado y demacrado como él podría soportar una operación mayor con éxito. El médico me advirtió que era poco probable que lo volviera a ver con vida, pero esa era la opinión del médico, no era la opinión del paciente. Justo antes de ser trasladado, susurró débilmente, «No te preocupes, jefe, estaré fuera de aquí en unos días». La enfermera que lo atendía me miró con lástima, pero el paciente salió bien. Después de todo, su médico dijo, nada más que su propio deseo de vivir lo salvó. Nunca habría sobrevivido si no hubiera rechazado la posibilidad de la muerte. Creo en el poder del deseo respaldado por la FE, porque he visto este poder elevar a hombres desde comienzos humildes a lugares de poder y riqueza. He visto robarle a la tumba a sus víctimas. He visto que sirvió como el medio por el cual los hombres hicieron un regreso después de haber sido derrotados de 100 formas diferentes. He visto que le proporcionó a mi propio hijo una vida normal, feliz y exitosa, a pesar de que la naturaleza lo envió al mundo sin oídos. ¿Cómo se puede aprovechar y usar el poder del deseo? Esta pregunta ha sido respondida a través de este capítulo y los siguientes de este libro. Este mensaje llega al mundo al final de la depresión más larga, y quizá la más devastadora que Estados Unidos haya conocido. Es razonable suponer que el mensaje puede llegar a muchas personas que han sido heridas por la depresión, aquellos que han perdido sus fortunas, otros que han perdido sus posiciones, y un gran número que debe reorganizar sus planes y hacer un regreso. A todos ellos quiero transmitirles el pensamiento de que todo logro, sin importar cuál sea su naturaleza o propósito, debe comenzar con un deseo intenso y ardiente por algo concreto. A través de algún extraño y poderoso principio de química mental que nunca ha revelado, la naturaleza envuelve en el impulso de un fuerte deseo aquello que no reconoce la palabra imposible y no acepta la realidad del fracaso.